Hola, ¿cómo están? Los saludo a todos los que nos escuchan, los que siguen las enseñanzas de Iglesia, Verdad y Restauración. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Damos gracias a Dios porque pues Dios pone ese deseo, Dios pone el ánimo para poder escuchar las enseñanzas, aprender de la palabra, ser edificados con la palabra de Dios. De verdad, doy gracias a Dios por todos los que nos escuchan, los que ponen esa parte en su vida de decidir aprender, de decidir crecer en el conocimiento de su palabra. Hoy vamos a tomar una enseñanza más para varones. Estamos basando estas últimas enseñanzas en lo que nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, que nos habla acerca de esas obras, de esas pasiones, pero que son pecaminosas. Esa parte de la inclinación de la carne. La carne, ya lo he mencionado y lo vuelvo a repetir, tiene que ver con la parte de la confianza personal, no en la confianza en Dios. No es esa confianza en la voluntad de Dios, sino es una confianza más puesta en uno mismo. Entonces, hay que vencer esas inclinaciones, esos deseos que son carnales, esos deseos que no son agradables a Dios. Y para vencerlos necesitamos la ayuda de Dios. La solución no es nuestra voluntad, sino que esa voluntad la rindamos a Dios y que el Espíritu Santo de Dios opere en nosotros para ayudarnos a vencer esos deseos, esas pasiones pecaminosas. Entonces, hablar de esto que nos menciona la carta a los Gálatas son conductas que para el mundo son normales, que para los incrédulos es algo, pues, es normal para sus vidas. Pero para los creyentes, para los que están dispuestos a caminar de acuerdo a los principios y mandatos de Dios, no son correctas, no son conductas normales, sino son conductas anormales. Un cristiano, un creyente, puede andar en el espíritu y evitar ese tipo de conductas, o puede ceder a la carne y caer víctima de cualquiera de ellas. Hoy vamos a estudiar las últimas dos que nos menciona ahí en el capítulo 5, en el versículo 21, que se refiere a las borracheras y a las orgías. Hoy que se vienen estas fechas, que se vienen las fiestas que el mundo celebra, fiestas decembrinas, que el mundo los toma como actos de desenfreno, la palabra de Dios tiene una advertencia para nosotros. Cuando hablamos de las borracheras, quiere decir una embriaguez. Habla de una ingesta excesiva de sustancias tóxicas. Entonces también cuando habla de borracheras, nos habla de una intoxicación. En el mundo antiguo, en el mundo de los judíos, era algo común, ¿sí? Y para algunos otros pueblos también, el beber vino, pero solamente era utilizado, en este caso, este tipo de sustancias, como eran caras, era solamente utilizado por personas que eran ricas. Ahora, ya con el paso del tiempo, este tipo de práctica, que era el beber vino en exceso, ¿sí? Ya se volvió como una parte común, ya se volvió como toda la gente lo llegaba a realizar. En las escrituras podemos encontrar versículos que nos hablan acerca del beber vino, como parte de una práctica común, como dice el Salmo 104, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces era una práctica que era pues hasta aceptable en cierta medida. No era algo como mal visto. Pero recordemos que el vino que se consumía en la antigüedad no tiene nada que ver con el vino o las bebidas alcohólicas de la época, de esta época en especial. Era solamente en esa época antigua, era una fermentación. Hoy el vino, las bebidas alcohólicas ya llevan otro tipo de mezclas, otro tipo de sustancias que pueden alterar el organismo de una persona. Entonces en la antigüedad era consumido ese vino en ocasiones especiales como parte de una celebración. Hoy el emborracharse, el embriagarse es una práctica muy común y que no se requiere una fiesta, no se requiere una celebración para tomar vino o cualquier tipo de bebida alcohólica a cualquier hora, en cualquier momento o por cualquier motivo, o sea, motivos de salud, motivos hasta sentimentales. Las personas compran ese tipo de bebidas alcohólicas que intoxican el cuerpo y llegan a perder hasta el control de sus vidas, de sus actos.
En las escrituras, que es donde basamos nuestras enseñanzas, encontramos ejemplos de personas que caminaban o que vivían en abstinencia. ¿Por qué? Porque entendían la importancia de cuidarse, de no contaminar su cuerpo. Sabían que el intoxicarse con ese tipo de bebidas podía causarles un daño, o es más, hasta el punto de ofender a Dios. Como por ejemplo la vida de Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que ellos decidieron no contaminarse con lo que hacían o comían, ¿sí?, en ese lugar a donde habían sido llevados como esclavos, hasta la bebida. ¿Sí? Entonces ellos decidieron no contaminarse. Dice el libro de Daniel en el capítulo 1, versículos 8 hasta el versículo 16. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y no den legumbres a comer, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Entonces vemos como el ejemplo de estos hombres que se abstuvieron porque sabían que podían contaminarse, que podía causarle un daño a sus mismos cuerpos. Otro de los ejemplos que vemos también de esa abstinencia, los mismos sacerdotes que ministraban en el templo. Ellos recibieron la orden de parte directa de Dios que se abstuvieran de tomar vino. Dice Levítico en el capítulo 10, versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces vemos en ambos casos una situación que la embriaguez podía descalificarlos. Entonces lo que nos muestran estas vidas de estos hombres es que ellos, ¿sí?, el mensaje que muestran es un mensaje de una vida en autodisciplina, en una vida de dominio propio, ¿sí? Entonces lo podemos ver claramente en lo que leímos ahí en el libro de Daniel. Propuso en su corazón. ¿Qué está mostrando Daniel? ¿Qué está mostrando este hombre? Fidelidad, determinación a obedecer a los principios de Dios, a hacer lo correcto y no ceder, ojo, a las presiones del medio ni de la gente. Porque hoy es algo muy común. Que cualquier persona venga y te diga: vente, vamos a beber. Ellos no cedieron. Nosotros, el llamado también que nos hacen las escrituras es no ceder también ese tipo de presiones. Demasiadas veces nos vemos presionados a bajar nuestras normas y vivir más como el mundo que nos rodea que conforme a lo que Dios nos ha dictado. No basta con preferir o desear. Hacer la voluntad para resistir los embates de la tentación es lo mejor. Así como Daniel, así también debemos proponernos obedecer a Dios. Así también vemos ejemplos de aquellos que cedieron, que se dejaron llevar por ese deseo pecaminoso y perdieron el control de sus vidas. Un Noé que después de que abandonaron esa arca, cuando bajaron las aguas, regresó a tierra con su familia. Este hombre se embriagó, perdió el sentido total de su vida hasta el punto que pasó una situación de verdad vergonzosa y él lanzó una maldición en contra de uno de los miembros de su familia. Lot, después de haber sido librado de Sodoma, de que se destruyó Sodoma, este hombre se embriagó y también cayó en lo pecaminoso, lo vergonzoso. Y así podemos encontrar muchos otros hombres
que por causa de esa falta de dominio propio, por falta de convicción, trajeron afrenta a su propia vida y a la vida de sus familias. Esta es una actitud que también debe ser desechada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a producir disoluciones, como dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando hablamos de una disolución, estamos hablando de un libertinaje. La embriaguez con vino, con alcohol, se relaciona con la antigua manera de vivir, se relaciona con los deseos egoístas. La embriaguez trae dificultades graves con otros individuos, te lleva a perder el control, te lleva a hacer desfiguros, a pasar actos vergonzosos, afrentas a la vida cristiana. Tu familia puede ser avergonzada por esas actitudes si estás embriagado, si estás en una situación de borrachera que dañan, que ofenden. Por eso las escrituras condenan la embriaguez, o sea, el uso excesivo de vino, de sidra o cualquier otro tipo de bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque ocasiona escarnecimiento y alboroto, como dice Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La bebida influye para que las personas sean provocadoras y les puede llegar a causar mucho daño. También puede llegar a provocar pobreza. Proverbios 21, 17 dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. O Proverbios 23, 20 y 21. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No hay nada bueno en ser varones que se deleiten en embriagarse. Alguno puede llegar a decir: es que yo no me embriago, yo nada más llego a tomar una copa. Pero es solamente cuestión de que pruebes y te puedes comenzar a deslizar hasta perder el control. También puede llegar a provocar dolor el embriagarse. Dice Proverbios 23, versículos 29 y 30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Mucha gente quiere encontrar en el alcohol el consuelo en medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles, pero no entienden que en lugar de encontrar consuelo, encontrarán más dolor para su vida y para su familia. El consuelo o el querer escapar de esa situación va a ser solo momentáneo, pero cuando pase esa embriaguez, te vas a dar cuenta que la situación no cambió, es más, empeoró y puede causar mucho más dolor a la familia. También el beber, el embriagarse, va a traer la pérdida del juicio y la perversión del derecho, como dice Proverbios capítulo 31, versículos 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El alcohol nubla la mente y puede llevar a las injusticias y a malas decisiones. Los líderes o quien lleva a cabo el liderazgo como en una familia tiene cosas mejores que hacer que anestesiarse con alcohol. Debe buscar ese líder ser ejemplo de prudencia, de madurez y de liderazgo. También ese tipo de actos pecaminosos de embriaguez te puede traer muchos otros males. Por eso encontramos en las mismas escrituras también el consejo de Pablo a Timoteo, para aquellos que llevan a cabo el oficio del obispo, o no solamente ellos, sino aquellos que son verdaderos seguidores de Cristo, que muestran o que se forma el carácter de Cristo en sus vidas. Como ya lo mencionamos en la carta a los Efesios, ser mejor llenos del Espíritu Santo. En Cristo tenemos un gozo mejor, más alto y perdurable que curar nuestras depresiones, nuestra monotonía o nuestras tensiones con bebidas alcohólicas. Entonces, lo más importante
es cuánto hay del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Debemos someternos cada día a la dirección y sumergirnos en ese poder del Espíritu en nuestra vida. El otro punto que vamos a estudiar también son las orgías. Cuando hablamos de orgías, normalmente se viene a nuestra mente una situación de relación sexual, pero cuando entendemos qué quiere decir la palabra en específico, nos va a ampliar más el panorama, porque una orgía se refiere a desenfreno y glotonería. ¿Qué quiere decir? Una fiesta desenfrenada, donde se come, se bebe y se tienen relaciones sexuales de forma excesiva, de forma inmoderada. Es un desenfreno a la satisfacción de las pasiones y de los deseos. Cuando hablamos de un desenfreno, quiere decir un comportamiento impulsivo, sin moderación, sin orden, ni sentido de la medida. Normalmente entonces la palabra se utiliza para un deseo excesivo, donde te lleva a perder el control, ¿sí? Sobre alguna situación, sobre algún deseo, sobre alguna pasión. Repito, no solamente lo sexual, sino en cualquier otra situación que te lleve, ¿sí?, a perder ese control. ¿Sí? Un corazón que no ha sido regenerado, un corazón que es dado a la maldad, es un corazón que está metido en este tipo de situaciones de desenfreno, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23, que dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo ese tipo de excesos en lo que acabamos de mencionar son deseos pecaminosos. Dar rienda suelta a cualquier tipo de pecado que es totalmente contrario a los ojos de Dios, a sus principios o a sus mandatos. En cambio, una vida transformada, una vida cambiada, deja todo aquello que lo lleva al desenfreno. Se aparta de todos aquellos actos pecaminosos, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No son palabras que nos enseñan las Escrituras, que nos muestran que la vida de una persona que ha sido salvada es una persona que se ha alejado de la corrupción, de esa corrupción externa que lo quiere arrastrar. La gente del mundo se va a quedar sorprendida cuando usted ya no corra, ¿sí?, como el mundo al desenfreno. Ya no existe ese exceso o ese deseo por esas actitudes que otros tienen. Que ahora su prioridad sea Dios. Que el primer lugar sea Dios y después su familia, su esposa, sus hijos. Que ya no corre como todo el mundo a esos placeres pecaminosos. La vida limpia y moral de un creyente condena al pecador. No es sorprendente cuando tenemos el Espíritu, el control del Espíritu en nuestra vida, que resistamos, ¿sí?, ese tipo de actitudes. Si algo nos enseñan las Escrituras es acerca del dominio propio, que es una virtud que permite el control de esas pasiones, de esos apetitos. Ese término dominio propio también se traduce como templanza, que lo estudiaremos más adelante, y hace referencia a ser dueño de sí mismo. Dice Tito capítulo 1, versículo 8, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Qué significa? Que esa persona tiene cada pasión o esa parte del apetito bajo control. ¿Para qué? Para obedecer a Cristo. Aunque el poder para ello solamente viene del Espíritu Santo, pero también implica disciplina en tu vida, cooperación como creyentes. Todo aquel que esté dispuesto a seguir a Cristo debe estar dispuesto a luchar, a esforzarse, a ser disciplinado, a abstenerse de todo aquello que le puede causar daño a su vida y a la vida de su familia.
Dice primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces aquellos que verdaderamente están dispuestos a luchar, deben de caminar en esa disciplina, trabajar arduamente, prepararse de una manera seria. La disciplina esencial es la oración, el estudio bíblico y la adoración a Cristo. Eso nos va a equipar para correr con fuerza. No se trata de ser solamente oidores, sino tenemos que ser oidores y hacedores. Tenemos que entrenarnos con diligencia. Ese progreso espiritual depende de nosotros. Las herramientas ya nos las dio Dios. El Espíritu ya nos lo dio Cristo. Ahora también depende de nosotros el esfuerzo. Dice también la primera carta a Tesalonicenses en el capítulo 5, abstenernos de toda especie de mal. Como creyentes, no podemos evitar todo lo malo que hay en el mundo pecaminoso, pero sí podemos nosotros asegurarnos de no darle esas herramientas al enemigo. ¿Para qué? Para acusarnos, para atacarnos. Debemos evitar cualquier tipo de situación de tentación y concentrarnos solamente en obedecer a Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy a nuestra vida. Abstente, apártate de cualquier tipo de excesos, de cualquier tipo de situaciones que te lleven a perder el control de tu vida. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir una clase más. Si Dios lo permite, pues estaremos viendo la siguiente enseñanza. Muchas gracias.